¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues se acabó el mes de septiembre. Empezamos ahora el segundo mes que empieza con Bre. Siempre decíamos que cuando empieza en los meses con Bre, se va el año bien rápido. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Estamos ya cerca al final de año. Y en este 1 de octubre, viernes de la semana 26 de tiempo ordinario, la iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Y hoy vamos a leer, a meditar, hoy y mañana vamos a meditar el libro de Baruch, que también es un profeta ¿se fijan cómo Dios, fueron muchos los años que se tardó el pueblo de Israel en la reconstrucción de su ciudad, de su templo y de su identidad? Por lo tanto, tuvo que valerse de varios profetas. Hablamos de Ageo, hablamos de Jeremías, hablamos de Zacarías. Ayer hablábamos de Nehemías, hoy hablamos de Baruch. Son personajes pues, que trabajaron mucho en esta reconstrucción. Hoy Baruch nos va a dar una enseñanza hoy y mañana en dos partes. Hoy, sobre todo centrándose en la parte dura, por decirlo así, del reconocimiento de nuestra fragilidad, y mañana en la parte esperanzadora, que ya lo veríamos. Nos enseña tres cosas el profeta el día de hoy. Primero, reconocer que el Señor es justo. Dios es un Dios de justicia. Y así empieza este pasaje de hoy. Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo. Y luego dice, y todos nosotros los habitantes de Judea, de Jerusalén, y empieza a decir todas las personas, dice, nos sentimos llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor. O sea, después de reconocer que Dios es justo, tenemos que reconocer avergonzados. Esto es bien importante porque los requisitos para que cuando tú te vayas a confesar, pues el primero tiene que ser el reconocimiento de la conciencia de pecado. Pero segundo, el dolor del pecado, que realmente te sientas avergonzado y adolorido por haberle fallado a Dios. Y el profeta Baruch dice, hemos pecado en tres principales cosas: desobediencia a Dios, no cumplimos sus mandamientos. Y la segunda dice, seguir las inclinaciones de nuestro corazón perverso. O sea, nuestro corazón a veces nos lleva a inclinaciones de lujuria o de poder, cosas que son perversas a los ojos de Dios. Y el pueblo de Israel caía mucho en esas situaciones. Y la tercera, en adorar a dioses extranjeros. Ese es el reconocimiento que hace Baruch. Y el segundo reconocimiento, el tercer, primero era reconocer a Dios como un Dios justo. El segundo, reconocernos pecadores y avergonzarnos de esos pecados. Y el tercero, reconocer que eso ha tenido consecuencias. O sea, tenemos que tener conciencia de que las consecuencias, las desgracias que nos ocurren normalmente es porque nos alejamos de Dios. Y aquí dice el profeta muy duro que esto no es, porque a veces decíamos estamos pagando los pecados de nuestros padres. No, aquí dice, desde el día en el que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. O sea, es consciente, no estamos echando la culpa que estamos pagando por pecados de nuestros padres. Nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de convertirnos y no lo hemos hecho. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16, está compuesta de dos partes que parecen ser independientes, que no tienen relación una de otra. En la primera parte viene la advertencia a tres poblados de Galilea: Betsaida, Corazaín y Cafarnaúm. Esos tres lugares Jesús hizo mucha labor de misión, hizo muchos prodigios en esos tres lugares. Por eso hoy esa advertencia que les hace el Señor. Dice, si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho que hubieran hecho penitencia, se hubieran cubierto de sayal y de ceniza. Por eso dice, el día del juicio será más duro para ustedes que para Tiro y Sidón. Esto es una llamada de atención para nosotros, porque al que más se le da, más se le exige. Nosotros también hemos sido testigos de tantas cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, y si no hemos tenido esa conversión que Él espera de nosotros, nos hace la misma advertencia que a ellos, que Tiro y Sidón va a ser menos duro. Pero luego la segunda parte es muy interesante, la identificación de Jesús con su iglesia. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha.
O sea, el enviado de Dios lleva presente al mismo Dios. Los apóstoles, los discípulos, estos 72 discípulos y nosotros que hoy pertenecemos a la iglesia activa, a la iglesia como parte del clero, nosotros que predicamos la palabra de Dios, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, nosotros somos el mismo Cristo que les está hablando a ustedes. Y cuidado porque aquí dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, o sea, a nuestro Señor, a Dios, Dios Padre. Esto es bien importante porque ayer les decía, ayer me estaba adelantando, pero es importante porque hoy la lectura lo dice literalmente. Jesús se identifica con la iglesia y cuando envía a alguien, él mismo, si es rechazado, es el mismo Jesús al que rechazas. La gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pues perdóname, pero la iglesia Dios la eligió para que diera continuidad a su mensaje en esta vida, para que el mensaje de salvación que dio Jesucristo hace más de 2000 años no perdiera vigencia. La iglesia, sí, todos quisiéramos que fuéramos una iglesia santa y perfecta, que fuéramos una iglesia sin mancha en la que no hubiera pecado. Pero fíjate que el Señor Jesús así lo quiso. No escogió entre todos los discípulos, no escogió a los 72 más santos, ni siquiera escogió a los 12 más santos para hacerlos sus apóstoles. Recuerda que Pedro lo negó, recuerda que una vez le dijo, apártate de mí, Satanás, a Pedro. Veíamos en estos días cómo Santiago y Juan no entendían y querían matar, querían hacer bajar del cielo fuego para que destruyera una ciudad completa. O sea, recordamos cómo Tomás fue incrédulo, Judas lo traicionó y lo entregó a la muerte, y sin embargo eran enviados del mismo Jesús. Mientras ellos estaban en la predicación, ahí cuando un sacerdote está celebrando la Eucaristía, ahí no importa qué tan pecador es él, ahí es el mismo Jesús quien se hace presente. El importante no es el cuerpo físico del sacerdote ni los pecados que él tenga. Lo importante es que ahí está hablando de la palabra de Dios. Ahí está siendo el mismo Dios. Y cuando tú dices, yo no voy a la iglesia porque ese sacerdote es un pecador, estás rechazando al mismo Cristo. Esto es bien importante que se nos quede. Jesús quiso servirse de nosotros para que nuestra fragilidad, nosotros mismos pudiéramos ir creciendo en el amor. Yo soy una persona como tú y como yo, como cualquiera, como todos los que nos escuchan y en todas las partes del mundo. Tengo la fortuna de que a través de mi página de Entre el Cielo y la Tierra de Facebook, este evangelio lo escuchan incluso en Polonia. He visto comentarios de gente de Francia, de Estados Unidos, de Colombia, de muchas partes. Y en todas esas partes, la gente que me escucha, tú que me estás escuchando, eres pecador, eres frágil, porque yo también soy pecador y soy frágil y a veces caigo en las tentaciones o caigo en esa fragilidad que me hace cometer pecado y de ofender a Dios. Pero para eso está el sacramento de la reconciliación. En este momento que yo estoy hablándote, no tiene nada que ver mis pecados y mi fragilidad, porque es Dios, es el Espíritu Santo el que me está motivando a llevarte este mensaje de amor y de esperanza. Mañana en el Baruch nos va a alentar todavía un poco más la esperanza de esto que les estoy hablando. Entonces, ojalá que todos nosotros que somos parte de la iglesia, del clero, sí, tenemos que tratar de ser mejores personas, tenemos que tratar de dar un buen testimonio a los demás, pero la gente que me escucha debe de tener claro que nosotros somos instrumentos de Dios. Por eso les he insistido mucho que cuando un sacerdote cree que se ha vuelto influencer, yo humildemente les digo, me llena de emoción ver que vamos a llegar ya a ser 100 las personas que están suscritos a mi canal. Ahorita son 96, 97 creo. Y me llena de emoción el llegar a 100. Y veo otros sacerdotes que tienen miles de seguidores. Y créanme que no me da envidia, porque yo se los he dicho. Y hay de aquel sacerdote que se sienta influencer por llegar a tanta gente, porque el influencer es Jesucristo. Influencer significa tener influencia en la vida de los demás. Y yo no tengo por qué tener yo influencia en la vida de ustedes porque yo no soy un modelo. El modelo es Cristo y Él es el que debe de ser el influencer. Ojalá que formemos una comunidad del amor y que podamos
Incluso aquellos hermanos separados, que yo sé que algunos me pueden escuchar, yo no los ataco porque, porque los amo igual como los ama Cristo. Yo lo que les invito es a respetar las cosas que nosotros los católicos creemos, respetar a María Santísima como Madre de Dios, como respetarías a la madre de tu mejor amigo. Y yo creo que eso nos hará que formemos lo que San Juan Pablo II siempre aspiraba, una comunidad del amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídense mucho, que tengan un día lleno del amor de Dios.